Hola, bienvenidos a Esquina Literaria. El día de hoy les voy a compartir una lectura muy interesante de esta revista Heterofonía. Es una revista de investigación musical. El artículo que les voy a compartir hoy se llama Música, Revolución e Independencia. 3 piezas históricas. Restitución y notas de Ricardo Miranda. Lo realizaré en 2 partes, esta es la primera parte y espero que les guste. Entregamos aquí 3 piezas de corte histórico: La Batalla de Puebla de José María Pérez de León, el Vals Adiós a México de Jaime Nuno y la Marcha Adelante de Luis Hahn. Las 3 son restituciones tras haber sido impresas en el siglo XIX y haber quedado desde entonces relegadas a la oscuridad de archivos y bibliotecas. Tanto el manuscrito de Nuno como la edición de la obra de Hahn fueron localizadas en el fondo reservado de la Biblioteca del Conservatorio Nacional de Música, mientras que la partitura de José María Pérez de León se restituye a partir de la edición original. 1. La Batalla de Puebla. Casi desde los albores del México independiente, un grupo de extraño y particular de piezas decimonónicas comienza a tomar forma, el de las piezas de batalla. Se trata de partituras que adoptaron los principios básicos de la música programática para ponerla al servicio del clima de efervescencia política que no cesó durante todo el siglo XIX. 2 obras tempranas sobresalen en este terreno. Primero, la curiosa pieza histórica y militar dedicada al ejército imperial mexicano de José Luis Rojas en 1822, y gran pieza histórica de los últimos gloriosos sucesos de la Guerra de Independencia de José Antonio Gómez en el mismo año. El auge de tales piezas bélicas puede rastrearse hasta el final del virreinato. Ya Manuel Antonio del Corral había escrito una sonata cuya narrativa se ocupó de la captura de Hidalgo y demás generales insurgentes. La Biblioteca Nacional de Madrid agregó a sus acervos muchas obras, entre las que se hallan creaciones de tintes novohispanos. Del doctor Francisco Conefares está El saqueo a los franceses en España. Esta composición, a decir de su autor, le había valido huir de la península por sus lances políticos. De tal suerte, Corral habría sido de los primeros entre nuestros compositores en hacer de la música escrita otro campo de batalla para fijar una posición política. Pues con aquella sonata de programa extraño y con sus populares y publicitadas canciones e himnos de carácter patriótico, incursionó con entusiasmo al combate musical que se libró en 2 frentes. El primero, con mucho, el más popular y socorrido, fue el de la música cívica con sus himnos, marchas y canciones patrióticas. El segundo, más sofisticado y raro, el de música instrumental de programa. En este último sobresale la sinfonía Himno Dios salve a la patria, que Melesio Morales escribió en 1867 poniéndose a tono con los tiempos de turbulencias que privaban en México. Otra pieza perteneciente a este conjunto llama poderosamente la atención por su amplio uso de las indicaciones escritas y los alcances programáticos de su estructura: La Batalla de Puebla, de José María Pérez de León. De ella nos ocuparemos ahora. El interés que despierta esta obra es múltiple. Poco se conoce de las actividades de su autor. Se sabe que nació en 1808 en la Ciudad de México y murió en fecha todavía sin precisar hacia 1890. Especialista en música de banda, fue diestro en distintos instrumentos de aliento y se desempeñó como director de las bandas del Estado Mayor de los generales Anastasio Bustamante, Melchor Musquiz y Antonio López de Santa Anna. Entre 1859 y 1863 dirigió la banda de gendarmería del Distrito Federal y tras la derrota del Imperio desde 1867 fue director de música del primer batallón de infantería del Distrito Federal. Escribió distintas piezas de baile como las danzas Rita, Aurora y Crepúsculo, una especie de valses intitulados Las Flores Mexicanas y otra llamada El Pensil Delicioso.
Además, concursó en 1853 en el certamen para componer la música del himno nacional con los versos de Francisco González Bocanegra. Pérez de León es un autor que habita el baúl de los compositores olvidados del siglo XIX. Las indagaciones acerca del repertorio de salón anterior al imperio apenas se inician. Él ha sido una de las víctimas de una historiografía complaciente que con pasmosa facilidad atraviesa los abismos temporales entre la independencia y el porfiriato, y que se jacta de acumular datos, ignorar periodos y repertorios particulares o en repetir los nombres ya consignados por otros autores y otras historias. La obra Batalla de Puebla es particularmente interesante por su manejo de las acotaciones escritas y por la manera en la cual Pérez de León consignó, en efecto, la narración de una historia particular, historia que por cierto no ha de confundirse con la célebre gesta del 5 de mayo y que para entenderse requiere traer a la memoria una compleja cadena de acontecimientos. Ha de recordarse que tras los acontecimientos militares desencadenados por la promulgación del Plan de Ayala y el levantamiento encabezado por Juan Álvarez, Santa Anna abandonó el país en 1855, con lo que Álvarez asumió el poder. Este designó a Ignacio Comonfort, ministro de Guerra, y a Benito Juárez, ministro de Justicia. Meses después, durante noviembre de 1855, se promulgó la llamada Ley Juárez, que quitó a los militares y eclesiásticos la facultad de juzgar asuntos civiles. El 26 de junio de 1856 se expidió la llamada Ley Lerdo, que desamortizó los bienes de la Iglesia. En forma paralela a estas cruciales reformas legales, tuvo lugar la instalación del Congreso Constituyente en febrero de 1856 y la posterior proclama de la Constitución que Comonfort juró obedecer el 5 de febrero de 1857. Lilia Díaz reseña que en breve Comonfort tendría que enfrentarse a movimientos desordenados y anárquicos que obedecieron a una tendencia reaccionaria. El grito de religión y fuero se levantó en varios estados, pero estaban lejos de presentar el aspecto amenazador y alarmante que llegó a tomar la revolución que estalló en diciembre en Puebla. En efecto, se formó en Puebla un ejército al mando de Antonio Jaro y Tamariz, denominado Legión Sagrada, que se alzó en armas contra el gobierno. Comonfort mismo salió a combatirlo en marzo de 1856 y tras 2 semanas de combates tomó la ciudad de Puebla y derrotó a los alzados. En la pieza La Batalla de Puebla encontramos una secuencia narrativa y una subordinación de la estructura musical a los acontecimientos extramusicales. La redacción del programa quedó perfectamente lograda en las noticias y periódicos. Ahí se dio cuenta de un asunto crucial que ponía por enésima y no última vez a los liberales y conservadores, de tal suerte Pérez de León pudo anotar en cada sección de su partitura una breve indicación que bastó para darle sentido a una pieza extraña. Dividida en 15 secciones, la obra combina temas de marcha con pasajes descriptivos de diversa factura, y que cuando no imitan toques militares recurre a los consabidos trémolos y acordes disminuidos para dar cuenta de algún enfrentamiento. Una revisión de la forma en la cual Pérez de León compagina sus indicaciones con la música revelará decisiones musicales sorprendentes. Por ejemplo, es inevitable que algunas bombas y cañonazos exploten en medio del fragor del ataque y la batalla. Pero ¿cómo traducir al piano un bombazo? ¿O cómo indicar que el enemigo se acerca a diestra y siniestra? Aquí la música depende por entero de la indicación escrita y eso permite que un simple acorde de mi bemol sea una bomba y que un ataque a la derecha e izquierda se traduzca en la inversión de una misma figura sobre la tríada de la bemol. Uno de los pasajes particularmente notables de esta pieza tiene lugar tras la batalla, cuando, de acuerdo con las indicaciones escritas, el obispo de Puebla y las señoras de la ciudad suplicaron la suspensión del fuego y la artillería. Para tal pasaje, Pérez de León escribió una breve cancioncita o cavatina que da voz, en primera instancia, al obispo, o en el episodio real, el temible y atroz obispo de Puebla. Pelagio Antonio Labastida y Dávalos, quien además de formar legiones de mercenarios sagrados, hizo cuanto pudo en los años subsecuentes para traer a Maximiliano y recuperar lo que Juárez y Lerdo habían quitado a la iglesia. Enseguida una segunda cavatina, ahora en modo mayor, sirve para dar cuenta de la súplica de las devotas señoras poblanas.
Se crea así un gesto irónico y la pieza puede no solo reflejar la narrativa de su argumento, sino comentar la acción, reflexionar sobre lo que acontece y emitir un juicio donde es fácil leer, tras el tempo y tono melancólico de ambas melodías, la burla de los liberales frente a la humillación de los tradicionalmente devotos poblanos. Surge aquí un aspecto central, ya no de la simple descripción, sino de la representación, que es la capacidad de la obra de arte para reflexionar sobre su objeto. Esto constituye un rasgo inusual entre las partituras descriptivas que no ocupan y hablan de cómo, a pesar de lo convencional o simple de sus recursos, la idónea mezcla de indicaciones escritas y gestos musicales sirvió con creces al propósito de generar un mensaje sutil desde las pautas. La narrativa de la pieza se condensa de la siguiente manera. 1. Marcha su excelencia para Puebla. 2. Agitato, encuentro de las tropas de Puebla y las del señor Comonfort. 3. Alegro, se avista el enemigo a derecha e izquierda. 4. El señor Comonfort dispone el ataque. 5. Alegro, avanzan las tropas del señor Comonfort al cerro. 6. Alegreto, marchan las tropas al Carmen. 7. El señor Comonfort recorre los puntos y se prepara la artillería. 8. Maestoso, entra la confusión en los sitiados. 9. Vivo, ataque. 10. Alegre vivo, toma de la Merced. 11. Andantino menor, súplica del señor obispo para detener la artillería. 12. Mayor, suplican las señoras la suspensión del fuego. 13. Marcha, entrada de su excelencia a Puebla. 14. Se retiran las tropas a sus cuarteles. 15. Vivace. La partitura fue publicada por el reconocido impresor Ignacio Cumplido y aunque la carátula carece de fecha, su aparición no habrá sido muy posterior al año de 1856, cuyos acontecimientos bélicos describe. Espero que les esté gustando el artículo de esta revista Heterofonía. Si te gustó la lectura, dale like, compártela, déjame tus comentarios. Muchas gracias por escucharme y nos vemos en la segunda y última parte de la lectura de este artículo.